Sabes, es peculiar cómo la gente trata a quienes más les ofrecen, especialmente cuando se trata de narcisistas. Devaluarán, despreciarán, disminuirán. ¿Y por qué? Porque confrontar la verdad de tu valía significa confrontar la insuficiencia de su carácter. Mira, la tragedia del narcisista no es que te pierda, es que nunca te vieron realmente para empezar, y para cuando lo hacen ya es demasiado tarde. El narcisista es a menudo celebrado por su encanto, su confianza, su magnetismo. Pero lo que la gente no reconoce es cuánto de esta persona está construida sobre la ilusión. Es una máscara cuidadosamente construida, una que les permite navegar por el mundo sin confrontar nunca su propia vulnerabilidad. Y en esa actuación se convierten en expertos en manipulación, expertos en distorsión, particularmente cuando se trata de aquellos que más se preocupan por ellos. Pero esto tiene un costo. Se vuelven ciegos al valor genuino. No pueden ver lo que más desesperadamente necesitan, incluso cuando está justo frente a ellos. Cuando alguien con una mentalidad narcisista entra en una relación, ya sea romántica, familiar o profesional, lo hace con una premisa oculta, que las personas son herramientas para ser utilizadas, espejos para reflejar la imagen que quieren ver. Así que, cuando alguien entra en su vida que es centrado, empático, resiliente, alguien que escucha, que da, que perdona, no responden con aprecio, responden con sospecha. Ven la compasión como debilidad, ven la humildad como inferioridad. Y lo peor de todo, confunden tu generosidad con obligación. Creen que tienen derecho a tu bondad, como si existieras para reforzar su sentido distorsionado de superioridad. Pero no eras débil, eras fuerte de una manera que ellos no podían comprender. Eras constante, no pasiva. Aguantaste no porque carecieras de autoestima, sino porque esperabas que cambiaran, que pudieran convertirse en la persona que creías que podían ser. Y en esa esperanza, en esa inversión de tiempo, energía y cuidado, revelaste la profundidad de tu carácter. Les diste acceso a un tipo de lealtad, a un tipo de presencia que es increíblemente raro, y lo perdieron. No porque no lo mostraras con suficiente claridad, sino porque no estaban equipados para reconocerlo. Para el narcisista, el amor real es casi incomprensible. Exige vulnerabilidad, reciprocidad, rendición de cuentas, todas las cosas que fundamentalmente no están dispuestos a ofrecer. Así que, cuando apareciste con honestidad, con claridad emocional, con paciencia, ellos no pudieron encontrarte allí. De hecho, probablemente te resintieron por ello. Tu autenticidad resaltó su inautenticidad. Tu madurez emocional puso de manifiesto su inmadurez emocional. Y en lugar de enfrentar esa verdad, la distorsionaron. Minimizaron tus contribuciones, criticaron tu carácter, incluso quizás intentaron convencerte de que tú eras el problema. Esta ceguera, esta incapacidad para reconocer lo que tenían, no es accidental, es estratégica. Les permite preservar su frágil autoengaño. Admitir tu valor significaría admitir su fracaso en honrarlo. Significaría reconocer sus propias limitaciones, su propia crueldad, su propia dependencia de alguien a quien se niegan a validar. Y los narcisistas no se enfrentan bien a sí mismos. Así que, en su lugar, construyen una narrativa donde nunca fuiste suficiente, donde tus límites eran ataques, donde tus necesidades eran cargas. Pero aquí está la cuestión. En el fondo, en algún lugar enterrado bajo toda esa actitud defensiva y proyección, hay un destello de reconocimiento. Sabían que eras diferente. Sabían que eras estable, leal, amable de una manera que no era transaccional. Ese reconocimiento es parte de lo que los hizo tan reactivos. Les asustaba porque si se permitieran admitir plenamente tu valor, tendrían que lidiar con lo que eso decía de ellos y lo que podían perder. Pero enterraron esa realización. Y cuando finalmente te fuiste, o cuando la relación se derrumbó bajo el peso de su disfunción, se dijeron a sí mismos que estaban mejor. Por un tiempo, incluso podrían creerlo. Se distraen. Encuentran nuevas fuentes de atención, nuevas personas a las que encantar, nuevas ilusiones que alimentar. Pero, finalmente, el patrón se repite. Los picos superficiales dan paso al vacío. La validación que anhelan se vuelve más difícil de extraer. Y en ese silencio, en esa soledad,
una idea comienza a formarse. ¿Y si fuiste lo mejor que jamás tuvieron? Pero para entonces, ya te has ido, te estás curando, te has reconstruido, y a ellos les queda el eco de lo que una vez despreciaron. Su ceguera no fue solo una incapacidad para ver tu valía, fue una negativa a ver sus propias heridas, su propia necesidad de control, su miedo a la intimidad. No pudieron recibir lo que ofreciste, porque hacerlo significaría enfrentar todo lo que han pasado su vida evitando. Tu valía nunca dependió de su reconocimiento, por mucho que así se sintiera en el momento. Ese es uno de los aspectos más insidiosos de estar enredado con un narcisista. Te entrenan a menudo sutilmente y con el tiempo para verte a ti mismo a través de su lente distorsionada. Desgastan tu confianza, no siempre con insultos obvios o crueldad, sino a través de desprecios silenciosos, invalidación y una constante retención de sintonía emocional. No te dan el espejo de la reflexión saludable. En su lugar, te dan uno agrietado, uno que distorsiona tu imagen lo suficiente como para hacerte cuestionar tu propio valor. Al principio, a menudo hay admiración, incluso idealización. Podrían alabarte, elevarte, hacerte sentir que eres excepcionalmente especial, pero eso no es aprecio. Eso es estrategia. Es la base de una dinámica construida sobre el control. Una vez que han asegurado tu inversión emocional, una vez que comienzas a depender de esa alabanza para tu sentido de conexión y autoestima, comienzan a retirarla. Comienzan a devaluar, criticar, retener el afecto e introducir dudas. Y lentamente, casi imperceptiblemente, comienzas a orientar tu sentido de valía en torno a su aprobación. Te esfuerzas más, te excedes, te encoges. Y lo haces todo con la esperanza de volver a la persona que eran al principio, sin darte cuenta de que esa persona nunca existió realmente. A lo que respondes no es amor, es manipulación. Es un sistema diseñado para mantenerte en un ciclo de esperanza y decepción, donde tu autoestima está constantemente en juego. Y debido a que el subidón de su aprobación se sentía tan intenso, tan afirmativo, la ausencia de ella se siente como un castigo. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas en la creencia de que si solo fueran un poco más pacientes, más comprensivas, menos exigentes, más desinteresadas, entonces tal vez recuperarían ese afecto. Tal vez finalmente serían suficientes. Pero la verdad es que ya era suficiente. Y no de una manera abstracta de autoayuda. Era suficiente porque tu valor es inherente. No es algo que deba medirse por el estándar roto de otra persona. El narcisista no pudo ver tu valía, no porque no estuviera allí, sino porque nunca la buscaron en primer lugar. No estaban interesados en tu alma, tu crecimiento, tu humanidad. Estaban interesados en el control. Estaban interesados en lo que podías darles emocionalmente, sin que ellos tuvieran que dar nada real a cambio. Y así, la mentira que comenzaste a internalizar, que tu valor dependía de su atención o afecto, era un reflejo de su disfunción, no de tu insuficiencia. Cuando ignoraron tus necesidades, no fue porque tus necesidades fueran excesivas. Cuando minimizaron tus logros, no fue porque esos logros no fueran reales. Cuando criticaron tus emociones, no fue porque fueras demasiado sensible. Fue porque reconocer tu profundidad, tu inteligencia, tu fuerza, los obligaría a confrontar su propia falta de esas cosas. Lo que sucede en esta dinámica es una profunda pérdida de perspectiva. Empiezas a olvidar quién eras antes de que su voz reemplazara tu voz interior. Dejas de verte claramente, y ese es uno de los daños más profundos causados por el abuso narcisista, la erosión de la autoconfianza. Pero incluso en esa erosión, incluso en los momentos en que más dudaste de ti mismo, tu valía permaneció inalterada. Nunca estuvo ligada a su percepción. Su reconocimiento o la falta de éste no te definieron. Los reveló a ellos. Hay una especie de liberación que viene al reclamar tu identidad fuera de su narrativa. No se trata solo de sanar, se trata de recordar. Recordar las partes de ti mismo que existían antes de la manipulación. Recordar que una vez fuiste alguien que no necesitaba permiso para sentirse orgulloso, para hablar, para creer en tu propia bondad. El narcisista pudo haber nublado esa imagen, pero nunca la destruyó. Todavía llevabas ese valor silenciosamente bajo el peso de su desaprobación. Incluso ahora, en retrospectiva, cuando reflexionas sobre todas las veces que diste más de lo que recibiste, cuando recuerdas los momentos en que los apoyaste a tu propio costo,
Cuando piensas en la energía que gastaste tratando de probar tu lealtad, todo eso es evidencia de tu carácter, no de su dignidad para recibirlo. No te faltaba nada, estabas dando en exceso. No eras demasiado emocional, eras emocionalmente honesto en un espacio que castigaba la verdad. Y esas cualidades, las que intentaron avergonzar, son las mismas cualidades que te hacen valioso más allá de su comprensión. Su incapacidad para honrar tu valía no la disminuye, simplemente expone las limitaciones de su percepción. Cuando alguien con tendencias narcisistas comienza a devaluarte, a menudo no es por algo que hayas hecho mal. De hecho, a menudo es una reacción a todo lo que has hecho bien. Tu empatía, tu inteligencia emocional, tu voluntad de mostrarte auténticamente. Estas cualidades pueden ser profundamente amenazantes para alguien que ha pasado toda su vida escondiéndose detrás de una fachada. Para un narcisista, las relaciones no se tratan de conexión, se tratan de control. Y en el momento en que sienten que alguien ve a través de su máscara o comienza a desafiar su narrativa, contraatacan. No con autorreflexión, sino con proyección. El rechazo es uno de los mecanismos de defensa más poderosos y utilizados con frecuencia por el narcisista. En lugar de enfrentar sus propios defectos, sus inseguridades, sus miedos profundamente arraigados a la insuficiencia, desvían el enfoque hacia afuera. Toman lo que no pueden tolerar en sí mismos y te lo atribuyen. Si se sienten inseguros, te acusan de ser necesitado. Si sienten culpa, dicen que eres demasiado sensible. Si temen el abandono, empiezan a afirmar que eres tú quien se está alejando o siendo distante. La devaluación no se basa en la verdad, se basa en su incapacidad para lidiar con su propio caos interno. Por eso, estar en una relación con un narcisista puede ser tan confuso. Empiezas a cuestionar la realidad, empiezas a dudar de tu memoria, tus intenciones, tus sentimientos. Te critican por cosas que nunca dijiste o tuercen tus palabras en significados que nunca quisiste. Con el tiempo, empiezas a cargar con una vergüenza que nunca fue tuya. Y eso es exactamente lo que quieren. Porque cuanto más te concentras en defenderte de sus acusaciones, menos atención prestas a su disfunción. Es una especie de juego de manos emocional. Te ocupas tanto en demostrar tu bondad, explicar tus intenciones y tratar de recuperar su aprobación que no te das cuenta de cuánto de ti mismo estás entregando. El narcisista crea una dinámica en la que estás perpetuamente a prueba. Y ellos son tanto el acusador como el juez. Y cada vez que reaccionas, cada vez que intentas explicarte o justificarte, refuerzas su control. Pero detrás de este comportamiento yace una verdad fundamental. Su devaluación de ti tiene poco que ver con quién eres y todo que ver con quién temen ser. Los narcisistas a menudo arrastran heridas profundas, experiencias de rechazo, negligencia o humillación que nunca han procesado. En lugar de confrontar esas heridas y sanarlas, construyen una identidad que niega la vulnerabilidad. Construyen una autoimagen de superioridad, perfección y derecho. Pero cuando se enfrentan a alguien genuinamente fuerte, alguien que actúa con compasión, integridad y autenticidad, amenaza con desentrañar esa falsa imagen. Tú, en tu sinceridad, te conviertes en un espejo que no pueden soportar mirar. Y en lugar de asumir la responsabilidad por su incomodidad, intentan romper el espejo. Lo hacen a través del gaslighting, la culpa, los silencios y el distanciamiento emocional. Te hacen sentir como si tu dolor fuera un inconveniente, tus límites ataques y tus necesidades irracionales. Esto no es solo inmadurez emocional, es autoconservación para ellos. No pueden enfrentar la verdad de que son ellos quienes no están a la altura. Así que construyen una realidad en la que tú eres el problema. Pero ninguna cantidad de proyección puede cambiar la verdad. Sus acusaciones pueden doler y su silencio puede confundir, pero en el fondo simplemente están huyendo de sí mismos. Cuanto más intentas apaciguarlos, más poder obtienen. Y cuanto más poder obtienen, más distorsionada se vuelve su versión de ti. Este ciclo de proyección y de evaluación no se trata de revelar quién eres. Se trata de ocultar quiénes son ellos. Es importante reconocer que muchas de las cosas que critican en ti son las mismas cosas que ellos carecen. Si te acusan de ser deshonesto, es probable que estén ocultando algo. Si te llaman egoísta, a menudo es porque son incapaces de dar sin esperar algo a cambio. Si dicen que eres débil, es porque tu apertura emocional expone su represión emocional.
Sus palabras dicen más sobre sus miedos que sobre tu carácter. Comprender esta dinámica no se trata de excusar su comportamiento, se trata de recuperar tu perspectiva. Cuando empiezas a ver su devaluación como proyección, dejas de tomártelo personal, dejas de internalizar su vergüenza y confusión. Empiezas a comprender que su narrativa no es tu identidad, su juicio no es una medida de tu valor, y su incapacidad para reconocer tu valía no es un reflejo de tu insuficiencia. Llega un punto en la dinámica narcisista en que la realización comienza a hacerse presente, no para ti, sino para ellos. No ocurre en el fragor de la ruptura, y rara vez ocurre mientras sigues emocionalmente disponible para ellos. En cambio, llega después, a menudo mucho después de que el daño está hecho, cuando el narcisista empieza a reconocer lo que dejó escapar entre sus dedos. Pero esta realización llega demasiado tarde. Y esa demora es parte de la consecuencia que inevitablemente enfrentan. La persona que despreciaron, devaluaron y descartaron resulta ser la persona que los mantuvo unidos más de lo que entendían. Al principio te ven como reemplazable. En su mundo, las personas son intercambiables. Las relaciones son transaccionales. Creen que siempre pueden encontrar a alguien más para desempeñar el papel que tú desempeñaste. Y como confunden la atención con el afecto y la validación con el amor, asumen que siempre habrá una nueva fuente de admiración esperando entre bastidores. No se dan cuenta de que lo que les diste no fue solo un elogio superficial. Fue trabajo emocional, consistencia, profundidad y paciencia. Estas son cualidades que no se pueden replicar fácilmente, y ciertamente no por alguien que solo se ve a sí mismo a través de la lente de la aprobación externa. Así que se mueven rápidamente, a menudo de forma visible. Quieren que veas lo imperturbables que son, con qué facilidad pueden reemplazarte. Hacen alarde de nuevas relaciones o distracciones. Fabrican una narrativa en la que ellos están prosperando, mientras tú, presumiblemente, estás atrapado en el dolor que dejaron atrás. Pero debajo de esa actuación hay un vacío que aún no han enfrentado. No están prosperando, están evadiendo. No están satisfechos. Están buscando la misma seguridad emocional que una vez les diste sin reconocer que fuiste tú quien la creó. Y el problema es que empiezan a encontrarse con personas que no eres tú. Personas que no tolerarán sus juegos. Personas que reflejan su disfunción en lugar de absorberla. Personas que no los ven como especiales o únicos. Lentamente, el encanto comienza a desvanecerse y el retorno emocional de su manipulación comienza a disminuir. Se dan cuenta de que obtener atención no es lo mismo que ser amado. Notan que otros no muestran la misma paciencia, la misma profundidad emocional, la misma voluntad de entender. Ahí es cuando la disonancia comienza a crecer. Comienzan a comparar. Comienzan a recordar no de la manera en que una persona sana reflexiona sobre una relación perdida, sino de una manera teñida de derecho y arrepentimiento. Recuerdan cómo estuviste allí durante sus momentos más bajos. Cómo pusiste excusas por su comportamiento. Trataste de entender su pasado. Creíste en su potencial. Recuerdan las veces que te acercaste incluso cuando ellos se cerraron. La forma en que perdonaste cosas que otros habrían abandonado. Pero no lo recuerdan con gratitud. Lo recuerdan con frustración porque ahora que se ha ido, no pueden replicarlo. Se dieron cuenta de que tuvieron acceso a algo raro y significativo, y lo desecharon no porque no fuera valioso, sino porque no reconocieron el valor cuando lo tuvieron. Esta realización, aunque tardía, es inevitable. Se insinúa en momentos de silencio, cuando las distracciones ya no funcionan, y cuando la admiración de los demás empieza a sentirse vacía. Se revela cuando se enfrentan a consecuencias de las que no pueden salir manipulando. Cuando la gente deja de creer en su encanto. Cuando los patrones se repiten. Cuando la soledad se convierte en una condición crónica en lugar de un estado temporal. Y en ese espacio se enfrentan a la verdad que pasaron toda la relación tratando de evitar. Perdieron algo real y fue su propia culpa. Para cuando entienden lo que tenían, ya no eres accesible de la misma manera. Has crecido. Has hecho tu duelo. Te has reconstruido. Y probablemente te has dado cuenta de que la versión de ti que toleraba su comportamiento ya no existe. Quieren a tu antiguo yo, el que aún no veía a través de la manipulación, el que seguía dando sin recibir. Pero esa versión de ti fue un capítulo, no un destino. No pueden volver porque tú has avanzado. Su realización no es redentora.
no conduce a un cambio significativo porque la comprensión no nace de la empatía, nace de la pérdida. Quieren lo que les diste, pero no quieren convertirse en el tipo de persona que puede mantenerlo. Esa es la consecuencia. Entienden el costo, pero no la lección. Quieren la recompensa sin hacer el trabajo. Y ahora les queda un recuerdo, una oportunidad perdida y una narrativa que ya no pueden controlar. La curación comienza en el momento en que te alejas. No solo físicamente, sino emocional y mentalmente. No siempre parece dramático o ruidoso. A veces es silencioso, sutil, un lento cambio interno que comienza cuando dejas de intentar ganarte el amor de alguien incapaz de darlo. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. No el trabajo de olvidarlos, sino el trabajo de recordarte a ti mismo, después de soportar la confusión, el gaslighting y el agotamiento emocional de una relación con un narcisista. El camino hacia la curación comienza con la recuperación de las partes de ti que fueron enterradas bajo su control. Cuando te alejas, es posible que no sientas un alivio inmediato. De hecho, lo que a menudo sigue es una especie de desintoxicación emocional. Hay tristeza, culpa, dudas e incluso duelo. No solo por la relación en sí, sino por la ilusión a la que te aferrabas. Lloras por la versión de ellos que creías real. Lloras por el futuro que imaginabas. Pero con cada ola de emoción, algo comienza a cambiar. Empiezas a ver la verdad con mayor claridad. La niebla comienza a disiparse y lo que antes te confundía ahora parece más obvio. La inconsistencia, el cambio de culpa, la forma en que tus necesidades fueron minimizadas. Todo comienza a tener sentido en esa claridad. La curación se profundiza. Empiezas a cuestionar las creencias que se implantaron durante la relación. ¿Eras realmente demasiado sensible? ¿O tus emociones simplemente eran un inconveniente para alguien que no quería rendir cuentas? ¿Eran tus límites realmente irrazonables o simplemente amenazaban el control que tenían sobre ti? A medida que desempacas estas preguntas, comienzas a separar tu identidad de su narrativa. Dejas de definirte por sus críticas y empiezas a reconocer la cantidad de fuerza que se necesitó solo para sobrevivir a esa relación. El narcisista prospera en un ambiente donde dudas de ti mismo. Así que, en el momento en que empiezas a confiar de nuevo en tus propias percepciones, el hechizo se rompe. Ya no internalizas su voz como tu crítico interno. La reemplazas con tu propia voz, una que es más amable, más paciente y basada en la realidad. Ese cambio no es solo recuperación, es transformación. No estás simplemente volviendo a quien eras antes de ellos. Te estás convirtiendo en alguien más sabio, más consciente de sí mismo y más sintonizado con lo que parece el amor saludable. A medida que te reconstruyes, las pequeñas cosas empiezan a importar. La paz se convierte en una prioridad. El silencio ya no se siente como un castigo, sino como un santuario. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía de nuevo. Te relacionas con personas que no te hacen cuestionar tu valía. Tienes conversaciones en las que no tienes que defender tus sentimientos o encogerte para ser aceptado. Estas son señales de que tu sistema nervioso se está curando, de que tu mundo emocional se está recalibrando. Ya no vives en un estado de hipervigilancia constante, anticipando críticas o retraimiento. Estás aprendiendo a sentirte seguro de nuevo, no solo en tu entorno, sino en tu propia piel. Hay poder en elegirte a ti mismo después de que te enseñaron a priorizar las necesidades de otra persona a tu propio costo. Empiezas a reconocer que el amor propio no es indulgencia, es protección, son límites. Es saber cuándo irse, no porque te rindas, sino porque finalmente entiendes tu propio valor. Y esa comprensión lo reconfigura todo. Cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Cambia las relaciones que permites en tu vida. Cambia cómo respondes a las señales de advertencia, no con justificación, sino con discernimiento. La curación también implica dejar ir la fantasía de que cambiarán, que un día se despertarán y se darán cuenta de lo que perdieron, que la disculpa que siempre esperaste llegará y de alguna manera hará que las cosas se sientan completas. Pero aprendes que el cierre no viene de ellos, viene de dentro. Viene de aceptar que su incapacidad para amarte adecuadamente no tuvo nada que ver con lo amable que eres. Se trataba de sus limitaciones, no de tu falta. Y esa realización te libera del vínculo invisible que te mantenía esperando, dudando. En el momento en que te alejas, empiezas a recoger los pedazos de ti mismo
que intentaron dispersar. Poco a poco te reconstruyes y en ese proceso empiezas a ver que nunca estuviste roto, solo engañado. Tu empatía nunca fue un defecto. Tu esperanza nunca fue una tontería. Tu deseo de que las cosas funcionaran venía de un lugar de integridad, no de debilidad. La curación revela todo esto lenta y constantemente, hasta que un día te das cuenta de que ya no sientes la necesidad de explicar, justificar o probarte a nadie que te hizo sentir pequeño. Llega un momento en que el silencio que una vez temiste se convierte en el mismo espacio donde tu fuerza comienza a resonar. A raíz de haber sido descartado, devaluado o emocionalmente desmantelado por alguien que no pudo ver tu valía, comienzas a escuchar una voz diferente, la tuya propia. Al principio es silenciosa, casi ahogada por el caos que dejaron atrás, pero se hace más fuerte cada vez que eliges no perseguir, no explicar, no regresar. Se hace más fuerte cada vez que te eliges a ti mismo por encima de la ilusión que te vendieron. Y lentamente la narrativa comienza a cambiar. Ya no eres víctima de su manipulación, eres el autor de tu propia historia. El narcisista se nutre de la reacción. Su poder se alimenta de tu confusión, tu ira, tu desamor. Te provocan con el silencio, esperando que lo rompas con una súplica desesperada. Dejan migajas de atención para probar si aún controlan tu mundo emocional. Y en el pasado pudo haber funcionado. Es posible que te hayas sentido impulsado a contactar, a encontrar un cierre, a entender, pero en algún momento dejas de morder el anzuelo. No por amargura, sino por claridad. Te das cuenta de que tu energía es sagrada y que su caos ya no merece un asiento en tu mesa. Ese cambio no es pequeño. Es un momento profundo de despertar. Es cuando empiezas a vivir no en respuesta a su comportamiento, sino en alineación con tus propios valores. Es cuando dejas de ensayar conversaciones en tu cabeza, preguntándote qué podrías haber dicho diferente. Es cuando reconoces que lo único más agotador que su presencia era el peso de dudar constantemente de ti mismo a su alrededor. Ese agotamiento se levanta en el momento en que te das permiso para ya no preocuparte por su opinión. No porque no sientas, sino porque finalmente ves el costo de darles espacio emocional real. Aquí es donde nace la verdadera confianza. No en la ausencia de dolor, sino en la decisión de sentirlo plenamente y seguir adelante. La confianza no es ruidosa o arrogante, es constante. Está en la forma en que dejas de explicarte a personas que nunca escucharon. Está en la forma en que aplicas límites sin disculparte. Está en la forma en que confías en tu instinto, incluso cuando va en contra de lo que una vez te condicionaron a aceptar. La confianza es lo que crece en el espacio que intentaron llenar con la duda de ti mismo. Cuando el narcisista se da cuenta de que fuiste lo mejor que jamás tuvieron, no viene con celebración o crecimiento, viene con vacío. Sienten tu ausencia no porque hayan cambiado, sino porque sus nuevas fuentes de validación no son suficientes. Recuerdan la atención, el apoyo, la estabilidad emocional que les diste. No porque finalmente lo aprecien, sino porque extrañan el control que les proporcionaba. Recuerdan la forma en que perdonaste, la forma en que lo intentaste, la forma en que viste lo mejor en ellos, pero lo recuerdan como algo que perdieron, no como algo que no supieron honrar. Y para cuando se dan cuenta de lo que tuvieron, ya no importa porque ya has superado la versión de ti que toleraba lo mínimo. Has dejado de esperar reconocimiento de alguien que solo valoraba lo que podías hacer por ellos. Has dejado de necesitar validación de alguien que ni siquiera podía validar sus propios sentimientos. Y esa seguridad en ti mismo, esa inquebrantable sensación de paz, es lo que no pueden reemplazar. La ironía es que finalmente ven tu valor en tu ausencia, pero lo que no entienden es que la versión de ti que están lamentando ya no existe. Ya no eres la persona a la que podían culpar para que se quedara, silenciar con críticas o confundir con señales contradictorias. Ya no eres el suministro emocional del que pueden valerse cuando su ego se siente herido. Ya no buscas un cierre de alguien que se beneficia de mantener la puerta medio abierta. Has cerrado esa puerta, no con odio, sino con respeto propio. Hay poder en la quietud. Hay fuerza en elegir no involucrarse. Hay liberación en no sentirse molesto. Y esa quietud, esa calma inquebrantable a raíz de su tormenta, es lo que más les atormenta. No tu ira, no tu tristeza, sino tu paz. Porque cuando se dan cuenta de que ya no pueden acceder a tu energía, tu presencia, tu perdón,
Se quedan sentados con el vacío que intentaron llenar con tu sufrimiento. Y en ese silencio, la verdad se vuelve innegable. Perdieron algo que nunca reemplazarán.